Hoy hablaremos sobre las nuevas pruebas y las pruebas complementarias. Además, sobre todo lo que se puede hacer en un tribunal de juicio y lo que no se debe hacer en ese tribunal de juicio relacionado con estas pruebas. Quédate, que te va a encantar. Si tú lees los comentarios, doctora, doctor, ¿cómo se puede saber tanto? Doctora, ¿dónde litiga usted? Doctor, ¿dónde estaba usted? Me tiene preocupado porque es una locura, porque no todo el que tiene 120,000 seguidores en TikTok, en Instagram, es un buen abogado. ¿Cuántas personas crees tú, jueces y fiscales, que están ejerciendo funciones actuales, son capaces de someterse a concursos? Y cuando uno señala que esa prueba es ilegal, porque esa prueba debió ser incorporada en la audiencia preliminar y no es una prueba complementaria porque el Ministerio Público contaba con ella, pues es reconocida y aceptada por el juzgador. Eso es ilegal, eso es una violación al debido proceso. Los delitos de abuso sexual. Señores, no todas las personas denunciadas por abuso sexual son culpables. Esto viola el principio de generalidad que rige el universo. Todas las generalidades son falsas, incluyendo esta. Y mientras aquí no hagamos lo que nos corresponde, de sacar a concurso real de oposición estos cargos, no vamos a lograr absolutamente nada. Y de ahí lo que estamos hablando de la falta de probidad. Estudia, prepárate. No despiertes mañana por accidente. Mañana no despertarás siendo mejor que hoy por simple suerte o casualidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Con todas las de la ley. Recuerdan que en el último programa les hice mención de la segunda parte del programa relacionado a las pruebas. Pues bien, aquí estamos con mi colega y amigo el doctor Gerardo Uzcategui. Bienvenido Gerardo, ¿cómo estás? Gracias, Gloria. Un placer estar en tu programa. Gracias por la invitación y, bueno, saludos a tus seguidores. Muy contenta porque ustedes saben que siempre tenemos a nuestro grupo de abogados, a nuestro selecto grupo de abogados, y entre ellos voy a incorporar a Gerardo a partir de hoy. ¿Qué les parece eso? Pues aquí vamos a estar conversando sobre las nuevas pruebas y las pruebas complementarias, donde pareciera que existiera una confusión en algunos tribunales o desconocimiento. Y pudiéramos decir de pronto ya ni siquiera desconocimiento, lo que en muchas ocasiones estábamos refiriendo, que es la famosa minuta. La minuta y la instrucción de cuando te dicen y uno voltea y dice que papá Dios está hablándoles. Pues bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Gerardo, a las personas que nos siguen les gustó mucho las referencias, porque se comprende más el tema cuando tú lo hablas con referencias, cuando uno señala ejemplos, etcétera. ¿Qué son las nuevas pruebas y qué son las pruebas complementarias? Ok, nos vamos a la norma adjetiva penal. 326 pruebas complementarias. Adjetiva penal es el Código Orgánico Procesal Penal. 326 del Código Orgánico Procesal Penal, pruebas complementarias. Para mí no complementan nada. Ya comenzamos mal con el término, con el concepto. Esas son pruebas de las cuales las partes no tenían conocimiento para el momento de la realización de la audiencia preliminar. Termina la audiencia preliminar, tenemos conocimiento de las pruebas, podemos promoverlas en la apertura, juicio oral y público. Como bien dices, generan mucha confusión, pero ¿cómo no hacerlo? Si se llaman, si en el texto dice nuevas pruebas y las nuevas pruebas están en el 342. Entonces, esto es una invitación a la confusión. En cuanto a la confusión, estas pruebas, como ya lo dije, surgen después de la realización de la audiencia. Las promueves en la apertura a juicio. Y las pruebas nuevas como tales es lo que los anglosajones llaman pruebas concurrentes. Surgen como consecuencia o en ocasión a la realización del debate oral y público. Y me voy a un ejemplo claro.
una persona que en un caso de homicidio es testigo y se está interrogando o contrainterrogando. Esto es importantísimo, el contrainterrogatorio genera mucha confusión. En un programa futuro te pido que hablemos de ello. Por cierto, eres muy buena contrainterrogando. No te lo había dicho, pero salió muy bien, o ha salido muy bien lo último que las personas que has interrogado. Gracias. Fíjate, yo estoy interrogando a una persona que ya en la etapa de investigación aparece como testigo y estoy preguntándole de acuerdo a lo que declaró en la audiencia, en la investigación, en la etapa de investigación. Pero ahora le estoy interrogando en la sala de juicio y le digo, señora Carmen, ¿usted vio en qué mano tenía la pistola el señor Carlos? Sí, en la derecha. ¿De qué color era el arma? Plateada. Perfecto. ¿A qué hora? 9:30. ¿Lo vio con suma claridad? Más o menos. Quien sí vio mejor fue mi amiga Teresa. Ah, su amiga Teresa vio mejor que usted. Sí, permíteme un momentico, por favor. Ah, pero es que su amiga Teresa no fue promovida por la Fiscalía del Ministerio Público, nosotros tampoco. Ah, no, porque es la primera vez que la menciono. Es la primera vez que la menciona. ¿Y por qué, señora Carmen? Porque es la primera vez que me lo preguntan. Ah, pero entonces resulta a tal punto importante la declaración de la señora Teresa, ciudadana juez, que incluso es más importante que la declaración de la señora Carmen, con base al artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito sea incluida para que rinda declaración en cuanto a los hechos, porque el fin último del proceso es la búsqueda de la verdad. Eso es una prueba nueva. Ahora bien, yo voy a ir un poco más allá y voy a hablar de la realidad tribunalicia. La ventaja que ustedes tienen con Gloria y conmigo es que somos abogados de escenarios jurídicos, de arena jurídica, donde es con guantes y la fiesta, porque la fiesta es de gala. Entonces no les hablamos de teoría pura, sino que nos vamos al escenario de la práctica. Ahora bien, yo me voy a ir más allá. Hay una jurisprudencia, Gloria, por allí, del año 2006-2008, que te daba la posibilidad a ti incluso de incorporar una prueba que se haya mencionado antes, un órgano de prueba. Es decir, que la señora Carmen sí haya mencionado a Teresa, fíjate por dónde voy, sí la haya mencionado, pero no se le haya dado la importancia debida, ni de la defensa ni de parte de la fiscalía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú solicitas se incorpore, la fiscalía se opone porque parece que no les gusta a algunos el establecimiento de la verdad, porque es a la conclusión que llego. Y el juez te dice casi invariablemente, se niega por cuanto el lapso establecido para la promoción de pruebas ya expiró. Pero el artículo, creo que el 350, te establece de la Constitución, no se sacrificará la justicia por trámites meramente formales, porque el fin último de la justicia es la búsqueda de la verdad. Entonces, incluso yo puedo solicitarle al tribunal que aun cuando esa persona haya sido mencionada en la investigación, pues yo quiero que se traiga a colación y debe darse prioridad a esa declaración que a su negativa por un trámite meramente formal. Ahora voy a esto rapidito. Y tú y yo tuvimos un caso donde ambos fuimos defensores. Señores, ningún fiscal del Ministerio Público puede aparecerse el día del juicio, la continuación del juicio, a incorporar, entre comillas, porque no son palabras mías, sino del fiscal, su acervo probatorio, porque incurre en una violación del artículo 26, tutela judicial efectiva, 44, derecho a la libertad, 49, debido proceso, incluso el 51 constitucional, porque lo coloca usted en un estado de vulnerabilidad procesal, porque usted está conociendo la prueba al momento en el que el fiscal la traiga. Fíjate que cuando hablamos de pruebas complementarias, en mi momento, lo señalé estando como juez de corte, que esas famosas pruebas complementarias traían como resultado aplaudir la negligencia o solapar la negligencia de muchos fiscales, que se les olvidaba o
porque hay otros que son muy diligentes y también en esa época en la que fui juez de corte, habían muchos fiscales diligentes, preparados, extraordinarios, me quito el sombrero, pero hay otros que no. Entonces, se les olvida recabar las pruebas o simplemente se les extravían ahí mismo en el despacho las pruebas porque no las incorporaron en la carpeta que correspondía y bueno, y las pruebas quedaron por allí, regadas, como dicen. ¿Qué hizo el legislador? Solapar esa sinvergüenzura. Permitir que el Ministerio Público, porque no se lo permite a la defensa, se lo permite al Ministerio Público, incorporar pruebas complementarias que hayan sido practicadas en la fase de investigación, en la fase preparatoria, pero que no se lograron recabar para el momento de la audiencia preliminar. ¿Y por qué sí al Ministerio Público y por qué no a la defensa? El principio de igualdad, estamos en las mismas condiciones, igualdades procesales. No, eso no se aplica. Pero si nos vamos a ese caso que nosotros tuvimos, resulta ser que en un momento determinado, cuando el Ministerio Público señala que es que esas pruebas fueron incorporadas de esa manera porque llegaron tardíamente, nosotros revisando las pruebas y revisando el sello húmedo del recibido de esas pruebas, el Ministerio Público en su despacho tenía 2 años con esas pruebas. Y cuando uno señala que esa prueba es ilegal, porque esa prueba debió ser incorporada en la audiencia preliminar y no es una prueba complementaria porque el Ministerio Público contaba con ella, pues es reconocida y aceptada por el juzgador. Eso es ilegal, eso es una violación al debido proceso. Eso se menciona, eso se denuncia y por eso es la gran importancia de conocer del derecho y de tener estas experiencias que podamos transmitirle otros abogados que estamos en el litigio para aquellos que se están graduando, para aquellos que siguen estudiando, los que están en la universidad, etc. Gerardo, se preguntarán muchos, perfecto, no fueron pruebas complementarias. ¿Y entonces qué pasa con eso? Perfecto. Yo voy a seguir en la línea argumentativa tuya, que me parece muy interesante y además que es un hecho real de un caso que tuvimos, tú y yo. Ante tu insistencia de que esas pruebas no podían incorporarse de acuerdo al 326, ¿lo recuerdas? Correcto, Como pruebas complementarias, correcto. la Fiscalía del Ministerio Público buscó otra estrategia más triste que la anterior y quiso incorporarlas de acuerdo al 342. ¿Lo recuerdas? Perfecto. 342 nuevas pruebas. Y ya les expliqué y ya les recordé a aquellos que ya lo sabían que, primero que todo, quiero aclarar, ni Gloria ni yo estamos apoderándonos de la verdad del derecho. El derecho es un generador de debate, de hipótesis, de teorías, de opiniones, de análisis, de reflexiones, donde cada quien tiene una opinión distinta. Lo que sí no podemos hacer es poner en evidencia un desconocimiento casi total del derecho y dar opiniones de verdad que dejan en evidencia un desconocimiento vergonzoso. Pero nosotros lo que estamos aquí es compartiendo con ustedes lo que sabemos y desde esa plataforma ustedes toman lo que ustedes consideren les puede servir para su ejercicio. Y que revisen y estudien. Perfectamente. Entonces, el 342, el fiscal del Ministerio Público en este caso, del cual hace referencia a Gloria, después incorpora su acervo probatorio de acuerdo a esa normativa. Nuevas pruebas. Pero si sabemos que las nuevas pruebas son esas pruebas que surgen como consecuencia del desarrollo del debate, sabemos que la violación al principio de igualdad entre las partes y al debido proceso y al derecho a la defensa es mayor aceptándola por el 342 que por el mismo 326 de las pruebas complementarias. Señores, hay cosas que sí se pueden hacer. Los que me conocen a mí, porque entiendo que la comunidad que sigue a Gloria es enorme, por eso me siento de verdad con un gran honor de estar aquí y de formar parte de este equipo en lo sucesivo. Pero aquellos pocos que me han escuchado a mí a través de las redes, saben que les pido que hagan la tarea completa. Que no digan eso es solo teoría, pero es que nosotros siempre tenemos un plan. Nosotros
accionamos de acuerdo a las circunstancias. Si usted solicita que un órgano de prueba, es decir, una persona, sea incorporada al proceso para que sea debatido, y el juez, que tiene la obligación de responder en ese mismo acto, le dice no. Quien aquí decide es del criterio. ¿Cómo me molesta eso del criterio? Sí. Porque es del criterio, señores, el criterio no es otra cosa que el acto a través del cual una persona da su opinión sobre una persona, cosa o circunstancia. Pero quien aquí decide es del criterio. Bueno, a mí no me interesa tu criterio, me interesa que decidas casado con el derecho. Entonces, si esa juez o ese juez dice, no la incorporo, la mayoría de abogados lo que hace es ofrecer disculpas, porque a los abogados sí les gusta ofrecer disculpas. Doctor, doctora, está alzando mucho la voz al testigo. Doctor, no se le acerca al testigo. Doctor, ya hizo esa pregunta. Doctor, le dije, disculpe, doctora, disculpe, doctor, disculpe. Y nos está matando eso de solicitar disculpas hasta por existir. Porque necesitamos presentar argumentos serios para confrontar ese tipo de llamados de atención. Y eso lo vamos a hablar, me imagino, en otra ocasión. Señores, si a usted le consideran sin lugar una prueba, un órgano de prueba, una declaración que usted considera es necesaria para lograr el establecimiento de los hechos, usted puede accionar en amparo sobrevenido. Usted puede accionar en amparo sobrevenido. Gloria es especialista en eso. Lamparito. Señores, ¿usted considera que está siendo víctima de una violación de rango constitucional? Entonces lo que se hace viable es una acción de amparo constitucional. Tiene que pasarlo en un lapso de 24 horas a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones, con casi toda certeza, va a considerarlo sin lugar. Pero entonces usted apela ante la Sala Constitucional. Entonces sí se pueden hacer algunas cosas. No es como algunos dicen, no se puede hacer nada, estamos atrapados. Sí se puede, pero para poder hacer algo, Gloria, lo primero que tienes que tener es conocimiento y la valentía para ejecutar. Miren, uno de los casos, sabes que a mí me encantan los amparos sobrevenidos, y en uno de los casos se interpone un amparo sobrevenido y la juez pregunta que qué es eso, que qué es eso, Y la gente piensa que uno exagera a veces, ¿oíste? que qué es eso, que cómo se tramita eso, que qué es eso. Y tú dices, ¿qué le contesto? ¿Qué le respondo? Tú podías ejercer el cargo de juez tantos años como lo hiciste sin que alguien te exigiera lo que era un amparo sobrevenido. Podías hacerlo, era impensable. Era impensable. Es que es más, tú por ti misma no ibas a aceptar el cargo si no tenías ese conocimiento. Mira, fíjate que cuando asumí el cargo como juez 45º de primera instancia en lo penal, estaba el Código de Enjuiciamiento Criminal en vigencia. Yo estaba tan asustada, Gerardo, pero tan asustada. Y ojo, toda mi vida Estudiando. la tenía no, toda mi vida la desarrollé en el Palacio de Justicia como pasante, asistente, Tenías secretaria. conocimiento. Exacto. Tu miedo era el respeto por el cargo. Correcto, pero me daba mucho miedo. Y yo decía, todos los días de mi vida estudiaba, bueno, sigo estudiando todos los días de mi vida, pero en ese momento estudiaba, y sentía un compromiso tan grande frente a lo justiciable. Y decía, si tengo una duda, y se lo explicaba mucho a mi esposo y a mis hijos, si tengo una duda, yo le voy a dar la libertad a estas personas, porque yo prefiero dormir tranquila, en paz, pensando que hay un culpable en la calle y no un inocente preso. Y más allá de esa dualidad de valores, morales, principios, que es lo que te acompañaba, no lo establece la misma ley. Correcto. Entonces, ahora yo veo la gente que se juramenta. Por cierto, esta mañana viendo en el Instagram unas personas que fueron juramentadas recientemente, y entonces tú las ves con sus ramos de flores, felices, firmando el acta y demás. Y yo decía, ¿será que esta alegría que siente esta mujer va a ser la misma alegría que van a sentir los justiciables? Porque aparentemente no es la misma alegría, porque tengo entendido que esas personas que vi esta mañana que estaban juramentando, algunas de ellas, hay personas que dicen que son terribles, terribles en tribunales. Y no terribles porque les tenga miedo por su ejercicio, sino por el desconocimiento que han demostrado
en los otros tribunales. Y tú dices, es que se van a repetir estos patrones, vamos a continuar. Por eso es la necesidad urgente de la reestructuración del Poder Judicial, esa necesidad de sacar a concurso de oposición los cargos. Es que yo siempre lo he dicho, no hay que destituir a nadie. Sacando a concurso de oposición los cargos, usted va a ver cómo ellos mismos se van solitos, desaparecen, porque no pueden afrontar un jurado preparado, un jurado que les diga, bueno, usted que está aquí sentado, elabóreme una sentencia. Usted que estuvo tantos años como juez, dígame que es tal o cual cosa. Mira, otra de mis anécdotas. Cuando concursé para primera instancia con el Código de Enjuiciamiento Criminal, había una persona, una juez, que era muy conocida, una persona que era muy conocida en los tribunales de justicia y resulta ser que era también muy temida. Yo le cuento a mis estudiantes que los días viernes era terrible porque en esa época a los jueces se les ocurría los días viernes, bueno, no a los jueces, vamos a hablar a calzón quitado. Es que en la Cuarta República ocurría casi que lo mismo que en la Quinta. Llamaban por teléfono a los jueces y les indicaban, mire, usted tiene que dictar esta decisión, estos autos de detención. Era, o sea, un estrés tremendo los días viernes porque te llegaba la lista de los autos de detención. Entonces, cuando te llegaba esa lista de los autos de detención, inmediatamente te llamaban y te decían si tú habías dado cumplimiento a esos autos de detención. Hablando de ese auto de detención y retomando la anécdota, en ese instante, cuando nos están interrogando en ese concurso de oposición, quien me precedía era esa famosa juez tan temida por los autos de detención de los fines de semana, y le preguntan a ella, o sea, las preguntas facilitas porque pertenecían a ese grupo de los que ya estaban preseleccionados para quedar en los cargos. ¿Qué es un auto de detención? Y la respuesta, aunque usted no lo crea, de esa juez fue, es el vehículo donde trasladan a los presos. Esa mujer continuó en el cargo. Y los que veníamos detrás, que pensamos, listo, un cargo que queda vacante para nosotros, no, ni detrás de la ambulancia. Y ahí es cuando tú decías, ¿cómo es posible que una persona con esa falta de preparación tenga el tupé de dictar estos autos de detención y que sea tan temida y que sea la predilecta de esos gobiernos de turno como jueza? Y que muchos ahora se asombran, Gerardo, porque dicen, no, es que estos son designados, estos son los que vienen de acá, los favorecidos del gobierno, etcétera. Eso ha pasado toda la vida. Estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que en otrora, en la Cuarta República, ¿cómo llegaban? Por las cuotas de la Cuarta República, por las cuotas de Acción Democrática, COPEI y los demás partidos políticos que existían en ese entonces. Y entonces ahora tú ves en el chat, es que ya tienen las cuotas repartidas, distribuidas, etcétera. Mira, mientras aquí nosotros no nos quitemos las caretas y mientras aquí no hagamos lo que nos corresponde de sacar a concurso real de oposición estos cargos, no vamos a lograr absolutamente nada. Y de ahí lo que estamos hablando de la falta de probidad. Tú puedes de pronto también tener todos los conocimientos del mundo, pero si no eres probo, tú no eres honesto, etcétera, tú no puedes ocupar un cargo de eso. Y de aquí todo lo que estamos hablando, de un juez que no sabe cuando una prueba es nueva, cuando es una prueba complementaria, que le aceptas eso al fiscal del Ministerio Público, que le declara sin lugar o que no ha lugar a la petición de la defensa, dándole la razón al Ministerio Público. Eso deja mucho que desear. Fíjate que anoté algunas cositas que dijiste. ¿Cuántas personas, lo planteaste como una interrogante, cuántas personas, jueces y fiscales, serían capaces ahorita de concursar? Qué interesante. Lo anoté aquí. No es mala educación, pero te regreso la pregunta, sin una respuesta previa de mi parte. ¿Cuántas personas crees tú?
jueces y fiscales que están ejerciendo funciones actuales son capaces de someterse a concurso? Gloria, menos del 5%, ¿crees tú? No lo hacen porque es poner en evidencia un desconocimiento casi absoluto. Voy a lo otro que dijiste por aquí. ¿Qué pasa cuando el fiscal del Ministerio Público agarra sus pruebas y las lleva a juicio? Señores, sabemos que, porque hay otro problema y tenemos que hablarlo en un programa en lo sucesivo. Hay muchos abogados en TikTok y en Instagram y en YouTube hay algunos, ¿viste? Pero estos abogados tienen más de 100.000 seguidores, 120.000, y entonces dicen unas aberraciones, que fue el motivo por el cual yo me aventuré a abrir un canal en TikTok hace menos de un mes y medio, porque muchos amigos me dijeron, ve este video, ve este video. Y tengo una preocupación, porque hay abogados que le dan la razón a esos abogados que están incurriendo en esas aberraciones. Lo que quiere decir que el abogado que te da la razón es más desconocedor que tú y la comunidad. Si tú lees los comentarios, doctora, doctor, ¿cómo se puede saber tanto? Doctora, ¿dónde litiga usted? Doctor, ¿dónde estaba usted? Me tiene preocupado porque es una locura, porque no todo el que tiene 120.000 seguidores en TikTok, en Instagram, es un buen abogado. Hacen las estupideces que tienen que hacer, pasa por de bailar a hacer chistes malos para obtener esta comunidad. Pero eso lo vamos a hablar en otro tema. Mira lo que dijiste. Dijiste todos los problemas que se te pueden presentar cuando la fiscalía incorpora las pruebas en juicio y el tribunal las admite. Por eso es que yo hablo fuerte a mi gremio. ¿Qué pasa con aquellas experticias de las cuales, o los resultados de las experticias de las cuales tuviste acceso en propia sala de juicio, como te pasó a ti y como me pasó a mí? Que en propia sala de juicio, para ver cómo salió la experticia hematológica, para ver cómo salió la experticia química, activación de huellas dactilares, porque qué tal si a ti se te ocurre y me dice, Gerardo, vamos a solicitar una contraexperticia de la activación especial de huellas dactilares porque los surcos son muy irregulares. Entonces vamos a contratar, Gerardo, un consultor técnico que yo lo tengo, es buenísimo, es un criminalista muy bueno. Vamos, para que presencie la experticia, vamos a solicitar una contraexperticia. O vamos a solicitar una contraexperticia de una experticia química a fin de determinar iones oxidantes de nitrito y nitrato para establecer si la persona pudo haber disparado un arma o no. Gloria, me parece perfecto. Vamos a contratar a los expertos y vamos a solicitar contraexperticias. Pero hay un problema, Gloria, que estamos volteadas, estamos en una sala de juicio. La etapa de investigación precluye. En nuestro proceso penal no es susceptible de retrotraernos a la etapa de investigación. Así que lo que dejó de hacerse ya no se va a poder hacer a través de los mismos medios. Entonces, ¿cuántos abogados han reclamado esto? ¿Cuántos? Yo creo que en mi vida, y tengo casi 30 años de graduado, había visto 2 y contigo 3 hacerlo. Reclamar de manera firme, contundente, pero respetuosa. ¿Cómo hago yo si quiero solicitar una contraexperticia? Existe una violación más grave que esta. O sea, ellos practican una experticia. El resultado nunca te favorece, pero tú tampoco puedes hacer nada para ir en contra de la misma. Pero lo más grave es que está acreditado que ese resultado nunca estuvo Acceso al... exactamente, nunca se tuvo acceso al mismo para tú ejercer justamente tu derecho a la defensa y para tú poder ejercer solicitar esa contraexperticia. Eliminaron la contraexperticia, la eliminaron. Pero mira esto, dentro del juicio oral y público, cuando estamos ante esta situación donde el Ministerio Público presenta esas pruebas 5 minutos antes del juicio, tú dices, ¿cómo hacemos para desconocer esas pruebas? Porque tampoco es la oportunidad. Pero hay otra cosa, no tuvo una asistencia técnica debida en la fase preparatoria y en la fase intermedia. Porque una cosa es que usted tenga abogado y otra cosa es que usted tenga una asistencia técnica debida.
al no contar con una asistencia técnica debida y una violación al debido proceso, a su derecho a la defensa. Porque eso es como aquel que nunca ha ejercido el derecho penal y le dice, yo le hago a usted la defensa, pero es que nunca ha tenido conocimiento de la materia. Es una persona pues que es ignorante del derecho penal, ¿cómo puede ejercer una defensa técnica? Ahí nos vamos a esto de la negación en la fase de investigación y en la fase intermedia de los jueces a que los acusados o imputados designen su defensor de confianza. No contaron con su defensor de confianza. Y la defensa pública, por no decir que no hizo nada, algunos, porque hay otros defensores públicos extraordinarios, algunos se limitan simplemente a no hacer nada en esa fase y cuando llegas al juicio oral y público que por fin puedes designar tu abogado de confianza, el abogado de confianza está, mira, amarrado, porque las únicas pruebas que están allí son estas y las que está incorporando el fiscal de manera extemporánea. Permíteme complementarte un poco. O mejor dicho, me voy a apartar un poco, pero es el mismo tema. Hay muchos abogados recién graduados y otros que no lo son tanto, pero estoy seguro que no recuerdan esto. Tú recuerdas cuando el tribunal, y tú debiste haberlo hecho, pero como en tu condición de juez, se le notificaba a la defensa de las experticias que se iban a realizar. Correcto. Experticia hematológica, experticia química, activación de huellas dactilares, una experticia física de un vehículo, posible medio a través del cual se llevó a cabo un secuestro, para determinar la existencia o no de material heterogéneo, apéndices pilosos, rastros de uñas, sustancias biológicas tales como sangre, sudor, lágrimas, saliva. Ustedes saben para qué el juez te notificaba como defensor, para que tú tomaras las medidas si querías contratar un consultor técnico y se juramentara y pudiese estar allí, sin participación muy activa, pero allí, garantizando que la prueba se llevase a cabo de manera ilícita. Eso se acabó. Lo recordé ahorita por lo que estabas diciendo. Otra cosa muy corta, y esto espero que lo hablemos en lo sucesivo, los delitos de abuso sexual. Señores, no todas las personas denunciadas por abuso sexual son culpables. Esto viola el principio de generalidad que rige el universo. Todas las generalidades son falsas, incluyendo esta. Entonces siempre va a haber una persona inocente acusada de abuso sexual. ¿Cómo te condenan? Examen médico forense. Si es positivo y hay algún tipo de daño en las zonas sexuales, pues abuso con penetración. Si no hay absolutamente ningún tipo de daño, laceraciones en regiones anatómicas sexuales, abuso sin penetración. Examen psicológico, Gloria. Test de Bender, hombre bajo la lluvia, figura humana. Test de Bender, para establecer si la persona tiene problemas cognitivos, de aprendizaje, algún problema mental. Hombre bajo la lluvia, cómo te comportas tú bajo una situación adversa. Por eso es un hombre bajo la lluvia. Figura humana, cómo te autopercibes. Cómo se ve Gloria Piño a sí misma. Cuáles son sus miedos, sus temores. Es decir, estas tres pruebas jamás serían de carácter de certeza. No tienen validez científica porque no gozan de confiabilidad. Porque depende el resultado de la parte subjetiva del evaluador. Y no gozan de validez porque no son cuantificables, porque tratan aspectos internos de la persona. Con esas tres pruebas, a ti te condenan, pero voy allá. Yo tuve un caso aquí donde yo contrato a 2 psicólogos, porque estamos hablando de los consultores técnicos. Contrato 2 psicólogos, los que yo considero los mejores. Y lo primero que me pidieron fue, Gloria, los dibujos. Esa persona, tu defendido, fue sometido a qué pruebas. La víctima, la supuesta víctima. Test de Bender, figura humana y hombre bajo la lluvia. Ok, quiero ver los dibujos. Como yo hago la tarea, ya tú me conoces, yo me preparo, yo hago la tarea, entonces yo le digo a la psicóloga, doctora, ¿está de acuerdo conmigo en que el resultado final de esas
pruebas es un dibujo que la persona hace de manera voluntaria y que hay que tomar en cuenta el tamaño del dibujo. Si se hizo del lado izquierdo o del lado derecho, tiene que ver con el pasado, aspectos emocionales, tiene que ver con los ideales, si se hizo arriba o abajo, el tamaño del dibujo. La presión de las marcas, Gloria. Si la presionó mucho, puede mostrar agresividad, un temperamento fuerte. Si las hizo muy débiles, puede indicar timidez, inseguridad. Y tú sabes lo que me dijo la psicóloga. ¿Cuáles dibujos, doctor? Doctora, los psicólogos me están pidiendo que quieren ver, antes de empezar a interrogar, los dibujos. ¿Usted está de acuerdo conmigo que el resultado final de cada examen son dibujos? Sí. Ajá, pero ¿y dónde están, pues? No, yo no los traje, pero la presioné tanto que se molestó y me dijo, doctora, yo le exijo que el doctor me respete, tengo 30 años ejerciendo como psicóloga forense. Y le dije, tiene 30 años haciéndolo mal. ¿Y sabes finalmente qué me dijo? Yo no traigo los dibujos porque a mí la fiscalía jamás me los ha exigido. ¿Sabes lo que dijo la fiscal? Yo no le exijo los dibujos a la psicóloga porque el tribunal jamás me los ha exigido. ¿Y sabes lo que dijo el tribunal? Yo jamás he pedido esos dibujos porque ninguna defensa me los había pedido hasta ahora. Entonces ves el problema en el que estamos envueltos por el desconocimiento y la irresponsabilidad. Entonces, ¿debo yo hablar del gremio diciendo que somos los mejores del mundo? No, debemos hablar sobre realidades concretas. Y la realidad concreta es que no nos gusta estudiar. Y de nuestros errores, porque hemos cometido muchos errores y me incluyo en los errores. Fíjate, tocando el consultor técnico, recientemente solicité la práctica de una contraexperticia, porque estamos hablando de un delito de estafa y apropiación indebida. Y el fiscal del Ministerio Público solicitó una prueba, una auditoría contable. Cuando llega al expediente el resultado, esa auditoría se realizó sobre declaraciones que se habían efectuado en el expediente. Puede ser. Yo le digo al fiscal, bueno, primero impugno, impugno porque no estoy de acuerdo con ello y le hago saber pues en qué consiste una auditoría, qué fue lo que omitió el experto y por lo tanto solicitó una contraexperticia. El fiscal me dice, primero me regaña y me dice que en el escrito, que ojo, yo eso todavía lo estoy pensando, ¿no? Que yo estoy ejerciendo un terrorismo con esa actitud de estar pidiendo, etcétera, un terrorismo. Además que mis escritos son confusos porque él no entiende la razón por la cual yo pido una contraexperticia cuando lo que hay que pedir es un alcance para que se haga la auditoría sobre los libros, que fue lo único que faltó. Pero además yo le pido el vaciado de unos teléfonos y le señalo la jurisprudencia y además la técnica que se ha estudiado en estos últimos años para determinar cómo va a ser ese vaciado. Bueno, el hombre me vuelve a regañar y me vuelve a decir, primero, que eso no es un escrito de descargo, que yo no puedo estar argumentando en esos escritos y mucho menos orientando al Ministerio Público sobre lo que debe hacer. Le hago otro escrito señalando pues que yo quiero contar con mi experto contable para que hagan el alcance, pero además estoy pidiendo una contraexperticia porque si él va a hacer el alcance, yo pido mi contraexperticia. Exacto. Y me dice que no ha lugar a la contraexperticia porque ya él dijo que va a hacer el alcance. Pero que además, ¿cómo es posible que yo pretenda incorporar a un técnico, a un experto, cuando se estaría violando el principio del derecho que tienen de mantener en resguardo las actas, en resguardo las actas, y por lo tanto él desconoce cuál es mi intención? Mira, Gerardo. Tú sabes que eso es susceptible de denuncia. Ay. Quitémonos las máscaras. Ni amparo, ni nulidades. Eso es susceptible de denuncia, ya sea por desconocimiento o por
apartarse totalmente de manera cínica de la ley. Pero esto es susceptible de denuncia. Que Y por cierto, aparte de eso, el irrespeto por de cierto, pretender que yo sé. Yo te voy a decir algo, y me disculpa la interrupción. Puedo apostarte que ese fiscal, te lo apuesto, es la primera vez que un defensor le solicita un consultor técnico. además de eso, ya ejercí mi control judicial. Te iba a decir. Porque, no, eso fue así. Al día siguiente ya estaba en el tribunal un control judicial porque dije yo no voy a perder mi tiempo aquí discutiendo con este ciudadano, pero no puedo dejar pasar esta situación. ¿Sabes qué? Nos acaban de hacer señas de que ya se nos agotó el tiempo. Es que esto se va rapidito, Rapidísimo. se va muy rápido, pero Gerardo va a ser uno de nuestros invitados obligatorios para seguir disertando acá. Pero Gerardo, te voy a invitar a otra cosa, y esto es un anuncio que se lo vamos a hacer a los seguidores. Vamos a realizar aquí, en nuestro estudio, un curso o unas conferencias, no un curso, unas conferencias sobre derecho penal, derecho procesal penal. Y ahora cuando nos pongamos de acuerdo, nosotros les vamos a avisar para que todas aquellas personas que quieran inscribirse vengan aquí a Bit Studio, se inscriban, porque vamos a estar dictando esas conferencias. ¿Qué te parece? Espectacular, cuenta conmigo. Comprometido Perfecto. ya. Así es. Tus palabras para despedir el programa. Mi mensaje final para ti, abogado. Trabaja duro, estudia, prepárate. No despiertes mañana por accidente. Mañana no despertarás siendo mejor que hoy por simple suerte o casualidad. Trabajo duro, constancia, sacrificio, dedicación, determinación, valentía y coraje. Y te aseguro que podrás materializar todos tus proyectos dentro y fuera de la profesión. Nos vemos pronto. Bueno, mis queridos amigos, me despido no sin antes decirles que los quiero un montón y no se olviden de darle a la campanita para cada vez que subamos un programa usted esté atento y ahí vamos a estar nosotros con todas las de la ley. Se les quiere. Chao.